Después de 10 años, el grupo teatral Yuyashkani vuelve a presentar una de sus obras más emblemáticas, Santiago. Son los 3 últimos habitantes de un pueblo abandonado en los Andes que por razones del conflicto armado interno no habían sacado la procesión del santo, ¿no? Entonces se encierran en la iglesia una noche para sacar al santo, pero ha desaparecido la estatua del Moro y no están las llaves para sacar al santo y ponerlo en el caballo, tampoco están las ropas, ¿no? Una madre que pide por el regreso de sus 2 hijos, un comerciante ambicioso y el guardián de un templo católico que cree en los dioses prehispánicos. Santiago es una obra que explora el sincretismo religioso que se produce con la llegada de los conquistadores al Perú, cuando el dios cristiano y los santos reemplazan a las divinidades incaicas. Santiago comienza con una imagen que tuvimos cuando fuimos a la fiesta del Corpus Christi en el Cusco, ¿no? A mí me impresionó muchísimo ver que campesinos muy humildes cargaban en andas este apóstol Santiago con el Moro y a caballo, ¿no? ¡No soy Moro! Fuimos investigando qué había detrás y la gente nos decía en el Cusco, cuando fuimos al Cusco, que era Illapa, ¿no? Entonces ahí nosotros decíamos, Illapa. Entonces ahí hemos hecho la conexión de todo el tema del sincretismo cultural y religioso que hay, ¿no? O sea, es el santo, el dios trino, pre-inca, trueno, rayo y relámpago. La obra también nos muestra los conflictos internos y las heridas que dejaron los años de violencia política en el país, sobre todo en los pueblos andinos que vivieron aquella época atrapados entre 2 fuegos. Pero este es un pueblo que está en guerra, 15 años en guerra. Entonces la iglesia ha sido usada para muchas cosas y se ha saqueado cosas. No está la escultura del Moro, no hay algunos cuadros, ¿no? El santo está encerrado para que no se lo saquen. Entonces el templo han entrado y han salido, incluso han habido enfrentamientos. Entonces la Bernardina está viniendo a limpiar, a ordenar, porque cree que si saca la procesión del patrón no va a desaparecer el pueblo y van a aparecer sus hijos. Sí, bueno, la violencia del cual es el tema principal de la obra, todavía se sigue dando en diferentes estratos, en diferentes situaciones y coyunturas del país. Y es eso, todavía el Perú es un país no reconciliado, estamos quizás camino, digamos, hacia esa reconciliación, pero todavía hay muchas heridas que duelen. Creo que Santiago es un elemento, un pilar de la memoria colectiva. Y en ese sentido creo que es un detonante que permite la posibilidad de acceder a que se acabe esa enfermedad del olvido. Santiago se estrenó en octubre de 2000, en plena caída del fujimorismo, un episodio que, precisamente, fue el punto de cierre de los años de guerra interna. Ya ha pasado casi 20 años que se ha hecho la obra, ¿no? Y con el tiempo tenemos una visión diferente de lo que ha sido el conflicto armado, ¿no? Que antes lo veíamos como de una manera muy maniquea, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, esa complejidad que ahora entendemos como la guerra interna ha sido también una guerra entre prójimos, ¿no? O sea, también entre gente del pueblo que tenían intereses, que defienden intereses distintos, ¿no? O sea, hay una visión más compleja de lo que ha sido el conflicto armado, ¿no? 2 décadas después, la obra nos sigue interpelando sobre la deuda histórica que mantenemos con las víctimas del conflicto armado. Es un llamado a no olvidar, a sanar las heridas. ¿No? Entonces,
Una de las frases que yo uso en el monólogo, en el rezo de la Bernardina es: la guerra terminó, pero ¿cuándo llega la paz? Yo me diría lo mismo. Siento que hemos vivido un conflicto armado muy fuerte y no ha habido una atención, un acompañamiento a las víctimas, un tratamiento psicológico a los jóvenes que estuvieron dentro de la leva, ¿no? Que entraron, que mataron, que se enfrentaron, que no ha habido una conciliación, un reencontrarse entre las familias hermanas que en los pueblos se enfrentaron, no necesariamente por peleas ancestrales, sino porque sus hijos fueron tomando posición o no, ¿no? Entonces, siento que traer la obra ahora es importante porque hay un saldo de la guerra que no se ha cerrado. ¿Y de dónde venimos los dos después de tanto tiempo? A mí tan fácil no me engañas, que te conozco bien las Es manos. importante la memoria, es importante recordar todo eso, es importante los sucesos que han pasado, lo que Santiago habla es desde la época de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, cuando dice, ¿no? ¿Por qué hombres malos llegaron a este pueblo, ¿no? Con escopetas, quemando a los gentiles como si fueran paja? Y igual, ¿no? Hasta el día de hoy todavía esa violencia existe. Sí, es ese, creo, el gran mensaje que tiene esta obra, ¿no? De poder ser tolerantes con el prójimo, de poder reconciliarnos entre nosotros como país, entre todas las culturas, poder convivir, ¿no? Aprender, digamos, también de las otras sabidurías ancestrales, ¿no? de culturas de la selva, del norte y del sur, para poder encaminarnos como un país hacia el bicentenario, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a todo el público lector de la República, y los invitamos cordialmente a ver Santiago, creación colectiva de Yuyascani y Peter Elmore, con Miguel Cayo, Ana Correa y Augusto Casafranca en el Gran Teatro Nacional el 27 y 28 de marzo a las 8 en punto. Los esperamos.